Bueno, ya tenemos en la línea a Mara Robles, diputada local por Hagamos, porque hace unos días pues se presentó una iniciativa en la que se busca que amas de casa sean remuneradas económicamente. Y es que estuve investigando un poco. Primero, saludarte con muchísimo gusto, Mara. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cara a Cara. Muy buenos días, querida Laura. Encantada de conversar contigo y con tu auditorio. Y creo que, bueno, esto viene, por supuesto, hace unos días fue el 10 de mayo también, Mara, y creo que al final de cuentas, el ser ama de casa es uno de los trabajos donde pues no tienes entrada ni salida, es decir, imagínate todavía las mujeres que trabajan y todavía llegan a hacer pues esta gran labor que es el de la casa. A ver, platícanos un poco de qué trata esta iniciativa. Claro que sí. Bueno, en realidad es una iniciativa que ya fue aprobada en el artículo 4 constitucional en la parte conceptual. Es decir, logramos que ahí ya se diga que el trabajo doméstico y de cuidados de las amas de casa es trabajo, debe ser valorado, debe ser reconocido y debe ser pagado. ¿Cuál es la gran novedad? Que ya está reconocido el trabajo de las trabajadoras domésticas, pero no el de la mamá, el de la suegra, el de la abuela, el de la cuñada, el de la hermana, el de nosotras mismas. Es decir, cuando tú le preguntas a una señora, ¿trabaja? Y te contesta, no, soy ama de casa o estoy ahí en la casa. No, señora, usted sí trabaja, el problema es que no le pagan. Entonces, lo que logramos en el artículo 4 constitucional fue que eso ya quedara establecido y ahora falta establecer la ley que reglamente a quién se le paga, cuándo se le paga, cuánto se le paga y quién le paga. Es decir, lo mero principal, o sea, los detalles y si efectivamente va a haber un salario o no. ¿Y cómo se le pagaría, Mara? ¿Y quién le pagaría? Creo que hiciste 3 preguntas muy interesantes porque al final de cuentas creo que, bueno, a lo que estuve leyendo aquí del INEGI, por ejemplo, dicen que podría ser un ingreso de más de 71,000 pesos al año, las cuales pueden tomar más tiempo que una jornada laboral. Y es que es verdad, Mara, la jornada laboral es de 8 horas, pero la jornada de una casa como puede tener un principio, pero no puede tener un final. Pero ¿cómo estaría constituido? ¿Quién les pagaría? ¿Cómo se pagaría? ¿De dónde vendrían estos recursos? Y creo que al final de cuentas es un tema de mucha sensibilización. Con mucho gusto. Mira, lo primero que hay que preguntarse es, ¿por qué esto es trabajo? Y yo respondería, bueno, pues porque si tú lavas, planchas, barres, trapeas, sacudes, tiendes camas, lavas baños, haces el quehacer en un lugar donde no es tu casa, pues te pagan. O sea, nadie te va a ir a hacer el quehacer gratis. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que el mismo trabajo, es decir, los mismos productos, los mismos servicios, si los haces en tu casa, no valgan? Alguien diría, ay, Mara, pues es muy obvio porque es la corresponsabilidad. O sea, suponemos una familia estereotipada, tradicional, clásica, en donde había un papá, una mamá y unos hijos. Y teóricamente el papá salía a trabajar y traía la proveeduría, o sea, es el que traía el gasto. Y entonces se supone que la mujer se quedaba en casa para solidarizarse poniendo su parte, haciendo las labores del cuidado. Eso era lo que creíamos. El asunto está en que esa mujer que se queda en casa de tiempo completo, ahorita nos vamos a ir con ese supuesto, pierde la oportunidad de tener un trabajo remunerado por quedarse en casa. Y como tú bien lo dijiste, no tiene horario. O sea, es la primera en despertarse para levantar a todos. Hace el desayuno, se encarga de que los niños vayan a la escuela, luego va a comprar el mandado, carga el mandado, prepara la comida, peor aún, decide qué diablos hacer de comer, eso es dificilísimo. Al mismo tiempo mete una lavadora, tiende las camas, barre, trapea. Si hay un bebé, está al pendiente de que el niño no se salga del corral. Si hay un adulto mayor, que no se vaya a caer por las escaleras. Sí, los cuidados. Ya se fue la mañana y ya estás corriendo otra vez por los niños a la escuela porque no hay escuelas de tiempo completo. Y luego tienes que dar de comer
Y dar de comer es garantizar que los niños no hablen con la boca llena, que no se peleen, que no se saquen los mocos, que les guste la comida, o sea, un trabajo educativo tremendo. Y luego tienes que recoger la cocina, y luego tienes que hacer tareas, y eventualmente tienes que llevar a los niños a las clases, que si de karate, que si de natación, que si de computación, que si de inglés, o llevarlos al doctor si están enfermos o hacer la tarea. O sea, es un trabajal. Y a estas horas ya estás haciendo la cena, logrando que cenen, haciendo que se bañen, acostándolos y pensando en qué va a hacer mañana otra vez. O sea, es tremendo. Bueno, entonces tú dices... Mara, y además también, perdón, estamos hablando de una mujer que está todo el día en su casa. Hay que también contar a las mujeres que trabajan y llegan a ser amas de casa también. Para allá voy, eso está peor. Fíjate, entonces, ese trabajal en este momento no es remunerado. Y dicen, pero es que le doy para el gasto. Pues sí, como la Bartola, ¿verdad? Es para que pagues el teléfono y la luz. O sea, es para la manutención de la familia. No es un dinero que tú puedas destinar a lo que quieras. Te pongo el ejemplo de una ama de casa que tenga a una mamá pobre y que necesita una silla de ruedas. El dinero chivo del gasto de tu casa no lo puedes usar para comprar la silla de ruedas de tu mamá, o completas el gasto. O si al revés, eres muy rica y tienes una Suburban, pues no puedes vender la Suburban para irte con tus amigas a Europa, porque esa Suburban lo más seguro es que no esté a tu nombre, sino del marido, y arde Troya si la vendes para irte con tus amigas a Europa. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de que debe haber un pago por ese trabajo. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿quién lo paga? ¿Me voy para allá? Sí. ¿De una vez? Sí, de una vez. Bueno, pues alguien diría, pues que te mantenga el gobierno. O sea, ese es un problema familiar. ¿Por qué el gobierno va a tener que ver? Bueno, porque se llama trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, ¿dónde están las guarderías para que las mujeres pudieran ir a trabajar remuneradamente? Pues ya está, desaparecieron. Antes eran poquitas, absolutamente insuficientes, solamente eran para los hijos de las trabajadoras que ya tenían seguro social o unas poquitas del DIF o lo que sea. Ahora ya ni siquiera hay las guarderías del gobierno porque las desaparecieron. 2, ¿dónde están las casas de descanso? Porque ya no se dice asilos, para que los adultos mayores puedan estar cuidados. Pues no existen. Entonces, lo que hacen las mujeres en la casa es permitir que la fuerza de trabajo, es decir, que los hombres que trabajan remuneradamente sí obtengan un ingreso. Y eso permite que funcione la economía. Entonces, en mi propuesta, el gobierno debe poner una tercera parte de ese salario en representación de la sociedad. ¿Y de cuánto sería ese salario? Pues ya se sacaron cuentas desde el INEGI y eso equivaldría a 6,000 pesos mensuales. ¿Cómo ves? Mara, ¿cómo saldrían estos 6,000 pesos? Es decir, ¿de qué partida o cómo harían este censo y tal las amas de casa? ¿Cómo se podría encaminar para que pudieran obtener estos 6,000 pesos las amas de casa? Mira, lo que yo he estado planteando es que debemos empezar, tú lo has insistido 2 veces en la entrevista, por las personas que están de amas de casa de tiempo completo, las que de plano no tienen ni un centavo. Esas en Jalisco son 975,000, porque el 1,000,000 de personas que están dedicadas al trabajo doméstico de tiempo completo son 1,000,000 de personas, y agárrate, el 97% son mujeres. O sea, para que no nos engañemos pensando que afortunadamente los hombres están más incorporados al trabajo doméstico. Desgraciadamente no es así. El 97% del trabajo doméstico lo seguimos haciendo las mujeres, lo cual es una cosa terrible. Bueno, entonces, ese casi 1,000,000 de personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, las mujeres, podrían recibir una tercera parte de esos 6,000 pesos, o sea, 2,000 pesos, primero en un piloto de 10,000 mujeres, lo cual serían menos de 300 millones de pesos, y eso es absolutamente viable, porque como diputada te puedo asegurar que el presupuesto de 158,000 millones de pesos, pues claro que alcanza. Y si alcanzó en el gobierno federal para la pensión para los adultos mayores,
si alcanzó en el gobierno federal para las becas para los chavos, pues porque no va a alcanzar para las mujeres que realizan este trabajo. Entonces mi propuesta sería que empecemos con un piloto de 10,000 mujeres, 2,000 pesos mensuales, y que probemos qué resulta de eso. Fíjate bien, si la familia tiene dinero, es decir, supongamos que es un señor que tiene un camión, ¿no? Que maneja un camión, que tiene un hijo que es ingeniero en sistemas y que trabaja en el Silicon Valley jalisciense, y una hija que es arquitecta y que trabaja en un despacho. Pues entre esos tres podrían dar los siguientes 2,000 pesos, porque si es ingeniero en sistemas, si es arquitecta, se emancipan, o sea, se van a vivir solas y solo, pues van a tener que pagar trabajo doméstico. Entonces, ¿por qué no entre los tres completan 2,000 pesos para que se haga la segunda parte del salario? O sea, lo que yo sobre todo quiero dejar muy claro es que esas mujeres no son mantenidas, esas mujeres están trabajando, y si no se quedaran en su casa y salieran a trabajar a la calle, es más, a la puerta de al lado de su casa, hacer el trabajo, les pagarían. Y esto es muy importante, en primer lugar, porque se revalorizaría la vida de esas mujeres y no se consideraría que son mantenidas, y por el contrario se reconocería que su trabajo vale. Y en segundo lugar, quiero demostrar que sí se puede. Entonces digamos que ese sería el principio, por ahí empezaríamos. Y por eso propuse que haya un parlamento abierto para que discutamos ese cómo, cuánto y quién. Ahí hay una propuesta de mi parte, pero me encantaría escuchar otra. A ver, creo que si te voy entendiendo, Mara, se va a hacer en este parlamento parte de abonar a estas ideas para que, pues al final de cuentas sea algo consensuado. Sería arrancar con un programa, es decir, piloto de 2,000 pesos a 10,000 mujeres. Pero ¿qué pasa con los hombres que también se dedican al hogar, mi querida Mara? Porque al final de cuentas también hay hombres que, bueno, ahí en temas de pareja, que hay acuerdos, hay quienes, los hombres, algunos se deciden quedar en casa y deciden tomar ese rol, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué pasaría con ellos? Maravillosa pregunta. También se les debe de pagar, porque lo que le debemos quitar es el género al trabajo doméstico. Tenemos que acabar con la idea de que una sopa de fideos solo lo puede hacer una mujer, de que cambiar pañales solo lo puede hacer una mujer, que apapachar bebés y cargarlos y enseñarles a caminar solo lo puede hacer una mujer. Bendito sea la hora en que logremos monetizar el trabajo doméstico, para que quede claro que a los hombres no se les caen los pantalones, que no les van a crecer trenzas a lo que ellos quieran, y que si quieren usar faldas las usen, y que efectivamente hombres o mujeres pueden hacer el trabajo doméstico. Entonces, los hombres también estarían incluidos, y además estoy segura de que en la medida en que se pague el trabajo doméstico, muchos hombres más se van a incorporar al trabajo doméstico. Ya verás, porque en este momento la inmensa mayoría del trabajo no remunerado lo hacemos las mujeres, y los hombres, en la medida en que se pague, vas a ver que les va a dar mucho gusto incorporarse, y en ese sentido iríamos logrando la verdadera igualdad, e iríamos logrando que se quite el estereotipo de que solo las mujeres podemos hacer el trabajo de la casa. Entonces la respuesta es contundente. Hombres o mujeres que hagan trabajo doméstico merecerían este salario. Y este parlamento, Mara, ¿cuándo iniciaría? ¿Quiénes estarían integrados? ¿Habría alguna tipo, no sé, de integración de las propias o de las propias amas de casa, o también de hombres que se dedican a labores domésticas? ¿Cómo sería este parlamento? Todos serían bienvenidos. Mira, ayer lo presenté como punto de acuerdo en el Pleno del Congreso. Se va a aprobar la próxima semana. Entonces yo pediría y le pediría a todo el auditorio que por favor en redes sociales me ayuden a decirle a los diputados y a las diputadas de todos los partidos, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PAN, del PRI, del Verde, de Futuro, que es buena idea que el Congreso se abra a la población, que las leyes no las podemos hacer solamente los diputados encerrados en nuestras oficinas, que el patio del Congreso es bastante amplio como para recibir a ciudadanos comunes y corrientes, que basta de que las leyes se hagan solamente por los 38 que estamos ahí de manera privilegiada, electos sí, pero que tenemos que escuchar a los demás. Entonces, mi idea es que venga todo el gobierno. Es muy difícil que vengan a comparecer. Esos señores del gobierno creen que porque
los puso el Ejecutivo, entonces ya no tienen que rendir cuentas, deben venir, deben presentar sus propuestas, deben escuchar a la población, deben venir los y las académicas, las organizaciones de la sociedad civil y efectivamente todos los radioescuchas que nos estén en este momento prestando su atención. Entonces, ahorita, ¿qué necesito? Ayuda para que en Facebook, en Twitter, en Instagram, me ayuden a convocar, a presionar a las demás fracciones parlamentarias para que se apruebe este Parlamento abierto, que si se aprueba la próxima semana, entonces lo podríamos estar convocando máximo en un mes. Esto es una revolución, es un asunto de una importancia toral, o sea, si efectivamente lográramos liberar a las mujeres del grillete del trabajo doméstico no remunerado, ahí sí habría verdadera igualdad. Así que les pido ayuda para que toda la siguiente semana bombardeen de mensajes a mis compañeros y esto pueda ser realidad. Esa es la idea. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mara, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que aquí hay varios comentarios? Es súper fácil. Me pueden buscar como arroba Mara Robles B de Villaseñor en Twitter y con que le piquen Mara Robles, diputada local, les va a salir el Facebook de inmediato. Ahí estoy muy a la orden. Bueno, entonces este Parlamento podría ya llevarse a cabo aproximadamente a mediados de junio, podría ser, ¿verdad? ¿Mara? Perdí la comunicación, este Parlamento sería aprobado o no en la próxima sesión. Es correcto. Y podría llevarse a cabo a mediados de junio para que a las personas que están interesadas, sobre todo lo que mencionas, que las que están realmente haciendo el trabajo puedan integrarse, puedan opinar, puedan decir sus inquietudes y que al final de cuentas, Mara, creo que el trabajo doméstico debe ser para todas y para todos, porque al final de cuentas todos ocupamos un hogar, todos nos servimos de ahí, debe ser ahora sí que pues para todos, ¿no? Todos nos ocupamos de ese espacio de donde realmente es donde llevamos a cabo pues nuestra familia, convivimos y creo que al final de cuentas ponerlo sobre la mesa siempre pues abre debate. Así es. Hay una frase muy bonita de Carlos Marx que dice que todos los seres humanos estamos listos para hacer historia, ¿no? O sea, para hacer algo glorioso, maravilloso. Y luego dice, pero para hacer historia hay que primero hacer la vida. Y para hacer la vida se necesita techo, se necesita ropa, se necesita comida y no puede cargarse sobre los hombros de las mujeres todo eso que la humanidad necesita para hacer historia. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo este espacio, Laura, querida. Estoy siempre dispuesta a conversar con ustedes porque la labor de una diputada es estar disponible y es estar puesta para dialogar y para estar en contacto con la ciudadanía. Pues muchas gracias, Mara, y estaremos seguramente con los ojos sobre este tema, así que te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Encantada, que tengan un buen día. Hasta pronto. Bye, bye. Pues ahí tuvimos este tema que hay muchos comentarios en los que se busca que amas de casa sean remuneradas económicamente. Pues ahí está el tema. Iniciaría este posible piloto con primero 2,000 mujeres, 10,000 mujeres y que se les daría 2,000 pesos. Es interesante y también conocer todos los matices. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Cara a Cara.